Bienvenidos a todos. Gracias, Mauricio, por la presentación. Súper agradecido desde KPMG, como siempre, de poder acompañar un año más este evento, que bueno, este año en esta modalidad virtual. De todas maneras, entendemos que en un día como hoy, no tener que padecer las inclemencias del clima es mirar el vaso lleno en este contexto en el que nos ha tocado vivir y que nos ha conducido a este tipo de webinars y agradezco mucho a Mauricio, al TECH, también a Genexus que nos está dando este apoyo de la plataforma y el soporte técnico para que todo funcione bien. Bueno, hoy la verdad que vamos a tocar un tema que implica, para los técnicos es conocido, pero para el mundo empresarial, a pesar de que tiene una gran implicancia para los emprendedores y para los empresarios, es desconocido. Realmente no hay una dimensión de este nuevo vehículo societario que se ha creado en septiembre del año pasado por la ley 19.820, fue reglamentado en diciembre del pasado año y está operativa la norma en lo que hace a la constitución de estos vehículos desde principios de este año. Esta ley que se ha dado en llamarse de promoción del emprendedurismo es un debe que tenía nuestra legislación con el ecosistema emprendedor. Era una demanda de larga data en ese ecosistema que reclamaba hace mucho tiempo un vehículo societario más adecuado a los nuevos tiempos, más ágil, más dinámico, más versátil, que pudiera facilitar no solamente la puesta en marcha, sino el escalonamiento de las inversiones. Y la verdad que Uruguay no está innovando con esta norma, realmente ha seguido el modelo propuesto por OCDE, un modelo que ha sido acogido ya en otras legislaciones. A nivel América Latina ya existen SAS en muchos países, en Colombia, en Chile, en Argentina desde el 2017, con lo cual tenemos ya antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales y también práctica de lo que hace a las virtudes y el uso que se ha dado en otras jurisdicciones. La verdad que es un vehículo que tiene la vocación de ser utilizado, a pesar de que nace de esa demanda del ecosistema emprendedor, por sus ventajas y por la amplitud, tiene la potencia de ser utilizado por un volumen y una amplia gama de actividades comerciales y civiles. De hecho, realmente ya nos están constituyendo sociedades anónimas, ya nos están constituyendo SRL, ha bajado el volumen, los emprendimientos nuevos que están apareciendo, todos van hacia este nuevo vehículo, y los que ya están canalizados a través de otras formas jurídicas también están preguntando, y la ley da la posibilidad de mutar para muchas de las formas de los vehículos societarios disponibles y que están regulados en la ley 10.060 del año 89, esta nueva ley da la posibilidad de un pasaje, inclusive, que es uno de los temas que vamos a abordar hoy, para las empresas unipersonales, algo que es totalmente novedoso y una oportunidad única que solamente se había dado al sector transporte en el año 2017, y esta nueva ley viene a poner las cosas en su lugar y a dar la chance a otros sectores de actividad para que se saquen el sombrero de empresa unipersonal, que después lo vamos a ver, tiene muchísimas desventajas desde el punto de vista de responsabilidad, planificación sucesoria, etcétera, y poder irse a un vehículo societario simple, ágil, eficiente en costos, tanto de estructuración como de funcionamiento. Esto es simplemente a título de introducción, vamos a ir recorriendo las principales características. La idea de esta conferencia es esa, tocar los principales temas que den un paneo de lo que es una SAS. Cuando ustedes les toque como empresarios, como emprendedores, interactuar con otros comerciantes que seguramente vayan a adoptar esta forma jurídica, conocer de qué estamos hablando, ¿no? Verse sorprendidos y a la hora de emprender nuevos negocios o de buscar una mejora en lo que hace a la estructura actual que tengan, poder
decidir o tomar decisiones con la información que corresponde, ¿no? Obviamente uno tendrá después que medir y dimensionar, bueno, cuál es mi situación, cuál es desde dónde parto, cuál es mi estatus hoy y hacia dónde voy y qué ventajas y desventajas. La verdad que yo no hago más que identificar ventajas, pero bueno, eso lo dirán ustedes, después vamos a abrir al final de la presentación. La idea es para no perder el hilo y que muchas veces las cuestiones, las preguntas que van surgiendo se ven respondidas más adelante, es abrir las preguntas al final de la presentación, que va a durar aproximadamente 45 o 50 minutos. Esa es lo planificado. Bueno, yendo un poco a ya la conferencia en sí, el contenido, ¿qué es una SAS? ¿Qué es una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, como les decía, es un nuevo tipo de sociedad comercial. En Uruguay teníamos un menú de sociedades cuando uno quería iniciar una actividad comercial, tenía determinadas formas jurídicas disponibles, casi todas en la Ley de Sociedades Comerciales. Realmente esta nueva ley 19820 viene a patear el tablero porque implica su sola existencia y la forma en la que fue diseñada con grandes cambios que vienen a instaurarse, implica la reforma societaria mayor que se ha hecho en nuestro derecho desde el año 89, que data la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Cuáles son estas características principales de este nuevo vehículo? Bueno, la realidad es que la ley diseña un proceso de constitución simple y ágil. De hecho, además de la posibilidad de constituir en los canales normales de constitución de vehículos, obviamente por escrito, tiene que estar el contrato de sociedad, la ley está encomendando a AGESIC a diseñar un procedimiento de constitución vía digital. Eso aún no está operativo, la parte digital, la idea es que las sociedades se puedan constituir, cada uno pueda constituir desde su domicilio en forma digital en un plazo de 24 horas. Se está en este momento desde AGESIC trabajando en ese proceso de armonización con distintos organismos involucrados en lo que hace al control de legalidad que tiene que estar. Pero bueno, hoy el proceso digital no está disponible, pero sí tenemos disponible la constitución desde enero-febrero, la constitución de este tipo de sociedades en forma presencial, tradicional, que implica constituir una SAS, una sociedad por acciones, que la gran novedad es que pueden ser constituidas con un único socio. Obviamente con muchos socios, pero la novedad es que pueden desde el día 1 contar con la voluntad, formar una sociedad comercial con un único accionista. Un único accionista que puede ser persona física o persona jurídica, siempre que ese único accionista no sea una sociedad anónima. O sea, no puede venir a constituir una SAS, una sociedad anónima ya existente, y ser el único accionista. ¿Qué quiero recalcar con esto? Sí podría venir a constituir una sociedad por acciones simplificadas mediante este proceso de constitución, que ahora les voy a comentar un poquito en qué versa ese proceso. Podría venir una sociedad anónima y una persona física, o una sociedad anónima y otra sociedad comercial. Lo que no podemos tener es una SAS constituida con un único accionista, sociedad anónima. ¿Qué es este proceso ágil? Bueno, lo que mandata la ley es que esa única persona o más personas que quieran constituir, físicas o jurídicas que quieran constituir una SAS, bueno, van a documentar, por supuesto, el contrato de sociedad por escrito y tienen un plazo de 30 días para ingresarlo al registro de comercio, de modo de que tener una constitución regular, de ser una SAS regularmente constituida. ¿Tá? Hay, en este sentido, ¿cuál es la agilidad, cuál es la ventaja, cuál es el ahorro de costos que implica constituir una SAS hoy por hoy? Bueno, en primer lugar, no necesita publicaciones, a pesar de que es una sociedad por acciones, y ahora luego vamos a entrar más en esto de sociedad por acciones, no implica los controles de legalidad de la Auditoría Interna de la Nación, que los hace respecto de las sociedades anónimas. En una SAS
para constituirla no tenemos que ir a golpear la puerta de la auditoría interna, no tenemos que pagar esos proventos que son bastante importantes, simplemente se comparece ante el registro de comercio dentro del plazo de 30 días. Y en esto hay un par de precisiones. Si uno quiere ir a un procedimiento rapidísimo, express, de constitución express, puede adoptar un modelo que ha proporcionado el registro de comercio, el registro de personas jurídicas, un modelo muy básico, muy sencillo, que básicamente consta de cláusulas muy mínimas, que si uno adopta ese modelo de estatuto, ¿ah? El registro va a calificar o va a analizar ese estatuto y va a inscribir esas SAS en un plazo de 5 días, según lo que establece la normativa. Eso implica una agilidad bastante importante. Ahora bien, ese modelo estatutario, ¿ah? Con cláusulas tan básicas, nosotros en el actuar profesional lo estamos recomendando así, sin pensarlo dos veces, en una modalidad de accionista único, ¿tá? Porque es tan básico ese modelo estatutario que realmente es un vestido que eventualmente, cuando el capital accionario está atomizado y está en manos de muchas personas, puede quedar un poco corto a la hora de regular las necesidades y las relaciones entre socios. Entonces, ese es un primer comentario. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este comentario? Bueno, yo puedo ir a un proceso rapidísimo, evitar los 40 días que se va a tomar el registro si hago un traje a medida, si hago un estatuto a medida. Puedo evitar esos 40 días que me va a llevar la Constitución e irme a un proceso ágil y simple con ese modelo, pero a sabiendas de que estoy usando un traje muy básico que no me da un estatuto muy protector en las relaciones con socios. Entonces, si lo que yo voy a emprender y voy a emprender solo, ni que hablar que lo que conviene a priori para ir rápido es constituir bajo el modelo, rápido, barato, menos costoso. Pero si en el futuro voy a incorporar socios o en el futuro me va razonablemente bien, siempre lo mejor es adoptar un traje más a medida, modificar ese estatuto, que tampoco es un trámite complejo, implica solamente el registro nuevamente en el comercio del cambio, con lo cual esa es la recomendación como para tener eso pensando ahí arriba de la mesa. ¿Qué beneficios tiene para los socios o los emprendedores que quieren canalizar una actividad a través de una SAS? Además de que podría uno individualmente constituir una sociedad. Bueno, el gran beneficio de este instrumento es el régimen de responsabilidad. Ya cuando empieza la ley a regular la sociedad por acciones simplificadas, comienza diciendo que la responsabilidad de los socios es limitado al aporte, salvo, por supuesto, hipótesis de fraude, donde puede llegar a operar el instituto de la inoponabilidad de la persona jurídica, hacer caer ese velo si hay un fraude de por medio. Pero ese instituto es excepcionalísimo, la realidad es que esta es una sociedad que pone énfasis en que el socio, el accionista, va a responder por las obligaciones contraídas por la sociedad solamente con lo que aporte efectivamente a la sociedad. No va a responder con su patrimonio propio ni por obligaciones tributarias, ni por obligaciones laborales, ni por obligaciones comerciales o civiles o de cualquier naturaleza, dice la ley, que haya asumido la sociedad. Y esto es algo muy, muy importante porque la diferencia con otras sociedades comerciales, ni que hablar de la ley 1060, personales, como la sociedad colectiva, de capital e industria, que tienen un régimen de responsabilidad mucho mayor y el socio responde en forma solidaria con la sociedad. En lo que hace a las SRL, la diferencia es que, bueno, si bien la SRL fue pensada para responder que el socio respondiera en forma limitada, en la ley 1060 de esa manera se regula,
Fueron tantos los agujeros que se fueron dando normativamente en leyes posteriores a la ley 1060, al régimen de responsabilidad del socio, fueron tantas normas que empezaron a agujerear ese régimen de responsabilidad limitada, que hoy la realidad es que el socio de una SRL responde junto al ladito de la SRL por ejemplo, obligaciones laborales de naturaleza salarial. Responde también por impuesto a la renta, es solidario con la sociedad por si hay un adeudo de impuesto a la renta, o hay una diferencia de criterio con la DGI, hay un acto de determinación de DGI y la sociedad se ve condenada a pagar impuestos, multas, recargos, etcétera, el socio en definitiva va a acompañar con su patrimonio el pago de esa deuda. Es algo bien importante y que no está rigiendo para las sociedades por acciones simplificadas. Otra, ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa en este sentido la responsabilidad con las sociedades anónimas? Las sociedades anónimas también responden los socios o los accionistas con su aporte. Bueno, en ese caso sí, la responsabilidad es limitada al aporte, pero la realidad es que constituir una sociedad anónima es muchísimo más costoso que constituir hoy por hoy una SAS. Costoso, y además el funcionamiento de la propia sociedad, cómo funcionan los órganos, cómo está organizada una sociedad anónima, también es mucho más complejo en el día a día administrar y cumplir con todas las obligaciones que se le imponen a una sociedad anónima, ¿no? Obligaciones de funcionamiento. En ese sentido, la sociedad por acciones simplificadas también trae consigo procedimientos más simples de funcionamiento y de contralor, también lo vamos a comentar a posteriori. Otra de las características de la SAS es la gran preponderancia que se le ha dado o importancia que se le ha dado a la autonomía de la voluntad del socio. Aquí el emprendedor, el empresario, es el que va a determinar cómo quiere regular la relación con sus socios, ¿no? En ese estatuto. Se le da gran primacía a la autonomía de la voluntad. ¿Qué normas rigen a las sociedades por acciones simplificadas? Bueno, lo que dice la ley es, se van a regir por la ley de SAS, la propia ley, que el espíritu, cuando uno recorre la ley se encuentra con que casi todo, salvo 3 o 4 normas imperativas, casi todo es dispositivo, o sea que las partes pueden pactar en contrario, las partes pueden en ese estatuto formular el régimen y la vinculación y las obligaciones con el resto de los socios que mejor entiendan conveniente. Entonces, esa primacía de la autonomía de la voluntad es algo importante en este vehículo. En este vehículo que, como les decía, va a estar sometido a esas normas de la propia ley, a lo que en su orden, a lo que establezca el propio estatuto, ¿ah? Y en forma supletoria en lo no previsto, dice la ley, por la ley de sociedades en lo que hace las sociedades anónimas. Además de resultarles aplicable algunas pocas normas imperativas de la parte general de la ley 1060. Esto es un tecnicismo, la realidad, el concepto que yo quiero que ustedes tengan en la cabeza es que no he visto forma jurídica que tenga tal versatilidad y potencialidad para que las partes sean los que además son las que conocen el negocio, regulen esas relaciones societarias. Ese es el recuerdo que quiero que les quede en mente, más allá del orden de prelación en cuanto a las normas que regulan este nuevo vehículo. Bueno, otra virtud de las SAS es que pueden realizar, dice la ley, cualquier actividad comercial o civil lícita. Acá, obviamente, sin perjuicio que este es el principio, hay algunas excepciones. Y cuando digo algunas, realmente son muy pocas. Las SAS, por ejemplo, no pueden hacer oferta pública de valores, no pueden cotizar en bolsa sus acciones, ni capitalizarse a través del ahorro público. Eso está prohibido. Las SAS tampoco pueden, por ejemplo, realizar actividades que haya leyes especiales que digan que, por ejemplo, la actividad bancaria tiene que ser realizada por sociedades anónimas con acciones nominativas. Si hay normas especiales que determinen que una forma jurídica
específica tiene que realizar esa actividad y no se admite otra forma jurídica, bueno, en ese caso va a primar esa ley especial. Pero la realidad es que hoy por hoy ya es sabido que es muy amplia el menú de actividades que puede realizar la SAS. De hecho, pueden ser usuarias de zona franca. Recientemente el Banco Central, por ejemplo, aclaró y en una circular incluyó a las SAS para que realicen muchas de las actividades reguladas por el BSU, como por ejemplo pueden ser red de cobranzas. O sea, hay una vocación de amplitud realmente importante. ¿Pueden las SAS ser titulares de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias? Está dicho expresamente en la ley. ¿Pueden las SAS participar en el capital de otras sociedades? Una SAS podría, por ejemplo, ser accionista de una SRL, de una persona jurídica al exterior, de una sociedad anónima, podría tener en su activo esas acciones de otras sociedades, sin el límite cuantitativo que se le establece al resto de las sociedades comerciales la ley 1060. En la ley 1060, todas las sociedades comerciales, salvo las que tengan un objeto específico de inversión, tienen un límite, no pueden participar en el capital de otras, no pueden tener acciones de otra sociedad, si esas acciones, el valor de esas acciones supera el patrimonio, supera el valor patrimonial de esa entidad. Hay límites para el resto de las sociedades. En este caso, las SAS no tienen ese límite cuantitativo. Pueden perfectamente invertir en el capital de otras sin ningún tipo de límite cuantitativo. Otra de las características, no hay limitación de plazo. Ustedes saben que en las SRL, por ejemplo, el plazo que se puede prever para operar es de 30 años, llegado el cual hay que reformar el contrato social con los costos asociados para extender el plazo. Bueno, en el caso de las SAS no hay limitación, uno puede prever un plazo de 100 años, de 1000 años, de lo que se le ocurra. Obviamente a la hora de regular esto, es bueno en la medida de que la exclusión de socios no opera de pleno derecho, sino en algunas hipótesis de justa causa, y después vamos a ver alguna otra hipótesis específica que se consagra en la ley de SAS. Obviamente cuando uno regula el plazo también está imponiéndose la obligación, de hecho, de permanecer en ese vehículo. Entonces esa es una cláusula que, bueno, conviene asesorarse y ver en la línea del tiempo cuál es el plazo adecuado al emprendimiento, sobre todo cuando el capital o cuando uno va a emprender con otros, ¿no? Ese es un comentario práctico que les hago, pero bueno, eso siempre se analiza, el tema del plazo, lo mismo que el tema del objeto. Omití decirles que en el objeto, que puede ser muy amplio, cualquier actividad comercial o civil, e incluso la ley permite no poner objeto, en cuyo caso se entiende que será cualquier actividad lícita, dice la ley. Imaginen, no poner objeto. Esa facilidad de cualquier actividad es una facilidad, pero también podría llegar a ser un problema en la medida que uno no está limitando al administrador, a quien nombre como administrador de esas SAS, lo deja hacer cualquier cosa, cualquier actividad, nada va a ser extraño a la sociedad, ningún acto va a ser extraño al objeto social, con lo cual, comentario, ¿no? También para tratar eventualmente con el asesor y pensar con el asesor. Estas cosas, cuando uno se asocia, hay cuestiones que las tiene que sopesar de acuerdo a las características puntuales del emprendimiento. Bueno, ¿qué otra característica y qué otra cuestión hay que tener en cuenta respecto de las SAS y que puede tener una incidencia importante en lo que hace a las relaciones entre socios? La ley prevé que puede excluirse a los socios minoritarios que tengan una participación menor al 15%. O sea que si yo me asocio con otras personas para llevar adelante un emprendimiento y mi participación es del 10%, si el 75% del capital vota que quieren que me retire de la sociedad, aún no habiendo justa causa para ello, aún no existiendo motivo alguno, entonces el minoritario se tiene que retirar contra el pago del valor de su participación. Pero bueno, no es menor saber que si no pacto en contrario, si no regulo en el estatuto que no regirá esta causal de salida de un socio, bueno, el minoritario tiene una posición de desventaja cuando tiene una participación menor al 15%, porque siempre va a estar con la espada de Damocles de que el 75% restante le pueda decir adiós.
Otra cuestión que es bien importante para estas sociedades por acciones es que los controles respecto de la auditoría interna de la nación son simplificados si no se superan determinados ingresos anuales. Lo vamos a ver más adelante, pero la idea es esa, tiene controles simplificados, no son los controles de las sociedades anónimas, que son las sociedades por acciones tradicionales en Uruguay, no son esos controles. Sí rige, y esto es importante porque es una diferencia, eventualmente puede ser una diferencia con por ejemplo, una SRL constituida solo con personas físicas, sí rige en el caso de las sociedades por acciones simplificadas la obligación de comunicar accionistas y beneficiarios finales al BCU. Pero acá quiero hacer una relativización, porque dicho así, muchas veces sale el cuco de, bueno, no, prefiero quedarme como estoy, no comunicar quiénes son mis accionistas, estoy en un paraguas jurídico que no tengo la obligación. Bueno, aquí quiero relativizar esto, porque algo y desmistificar ese concepto, porque algo que no está arriba de la mesa en general es que la base de datos del Banco Central del Uruguay no es una base pública. Si cualquiera de nosotros quiere saber quién es el accionista de XXSA, no va a poder acceder golpeando la puerta del Banco Central, ni obteniendo información, ni pidiendo acceso a la información pública, ni mucho menos. Hay un elenco acotado de sujetos que pueden pedir legítimamente información al Banco Central. ¿Cuáles son esos sujetos? Y me detengo en esto porque puede ser algo que, bueno, uno sopese a la hora de irse a una SAS. Bueno, pueden acceder a la base del Banco Central, la DGI, en la medida que haya una inspección tributaria abierta o que tenga que cumplir con un convenio de información, un convenio internacional de brindar información. Puede pedir información al BCU respecto de los accionistas y beneficiarios finales, la CENACLAF para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. La UAFI, que también lucha contra la misma pelea en el marco de la órbita del Banco Central del Uruguay. Después la Junta de Transparencia y Ética Pública, y otra persona que puede pedir legítimamente información al BCU es la justicia penal, en el marco de un proceso penal, o la justicia civil, si está en juego, dice la ley, una obligación alimentaria. Si está en juego una obligación alimentaria, ahí sí el juez va a poder pedir que se dé información. Ese es el elenco acotado y cerrado de personas públicas que pueden llegar a pedir información al BCU. No es una base abierta al público en general. Bueno, ¿qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el capital y con las acciones de una sociedad por acciones simplificadas, de una SAF? Bueno, la ley lo que indica, y es una novedad, es que se debe suscribir e integrar en el acto constitutivo. ¿Qué es esto de suscribir e integrar? También existían las otras sociedades comerciales. Acá la novedad viene de la mano de que se exige un mínimo, ahora lo vemos. El socio tiene que decir el día 1, o los socios tienen que decir cuál va a ser el capital, el techo de capital de esa sociedad. El capital social, llamado el capital estatutario, y que oficia como tope hasta el cual se van a recibir aportes y se van a emitir acciones. En el día 1 tiene que suscribir, integrar al mínimo, un mínimo del 10% de ese tope. Si fijé un tope de 100, voy a tener que integrar como mínimo 10, y dice la ley comprometerse a integrar el saldo en un plazo de 24 meses. Esta sí es una novedad, pero una novedad que en definitiva, si bien implica una obligación de aportar, no queda una suscripción sin plazo como en las sociedades anónimas, que uno se comprometía en el acto constitutivo y nunca cumplía con esa suscripción y no pasaba nada, no había una sanción. Acá la ley impone que el compromiso inicial de suscribir, de integrar la totalidad del techo de capital que fijé, lo voy a tener que cumplir en un plazo de 24 meses. Pero, ¿qué pasa con esta obligación? Pierde peso porque en realidad la ley no fija un capital máximo ni mínimo. Entonces yo podría perfectamente, si voy a financiar la actividad, mi actividad de empresarial, con fondos de terceros, porque voy a tomar préstamos,
podría perfectamente operar con un capital integrado mínimo, 10.000 pesos, 100.000 pesos, no hay mínimos ni máximos de capital, con lo cual pierde peso este tema de que voy a tener que completar la totalidad. Si fijo un capital muy bajo, pierde impacto el tema de que voy a tener que completar todo el capital en ese plazo de 24 meses. Esa es una novedad. Otra novedad, y bien importante para los empresarios, se pueden fijar primas diferenciales. ¿Qué es esto de las primas diferenciales? ¿Qué pasa? Los emprendimientos, cuando empiezan a funcionar, muchas veces tienen necesidad de recibir fondos propios, fondos de capitalizaciones de los socios, nuevos aportes, hacen su plan de negocio, muchas veces ya saben que por un buen tiempo van a estar, lo que se dice, a pérdida. Entonces, puede ocurrir que necesiten apalancarse o financiarse con fondos propios, o sea, pedirles nuevos aportes a los socios, o a terceros que vengan a integrar capital a la sociedad. La ley da la herramienta, que esto no existe en otras formas societarias, de fijar primas diferenciales. O sea, ¿qué es la prima? La prima es ese mayor valor que los socios actuales entienden que vale la acción hoy, después de haber transcurrido 2 años con el emprendimiento. Después de que ya el emprendimiento generó un valor, generó un patrimonio, esas acciones que tenemos a un valor nominal mínimo, que fue el que aportamos el día 1, esos 100.000 pesos que les hablaba hoy, lo aportamos en el término de 24 meses, pasaron 2 años y resulta que mis acciones, el 100% de las acciones, ya no tienen un valor en el mercado de 100.000 pesos. Porque me está yendo bien, porque por un montón de factores, o porque tengo la prospección de la promesa de firmar un contrato que va a incrementar mis ingresos, etcétera, un montón de factores pueden incidir en ese valor de mercado de las acciones. Entonces, la venta de acción, no la venta en este caso, la capitalización nueva, de nuevos aportes que puedan venir de parte de terceros o también ya de socios de la sociedad, tendrían que venir de la mano, lógicamente, de no un aporte a valor nominal, sino de un aporte mayor, para que el que ingresa a la sociedad no se enriquezca a costa de los que ya estaban. Esas primas de emisión, en definitiva, ya estaban reguladas en la ley 100.060. Lo que no se permitía, y era un mecanismo de protección al peso relativo de los socios dentro de la sociedad y a la participación, lo que no se permitía era establecer, bueno, voy a capitalizar la sociedad. A tales accionistas les voy a exigir una prima de 20 pesos. Por cada acción de 1 peso van a tener que pagar 21, si quieren recibir una. Pero a otros socios, que no me interesa tanto quizás que estén en la sociedad, le voy a exigir una prima del doble, le voy a exigir una prima de 40 pesos, con lo cual por cada acción van a pagar 41 pesos, van a entrar fondos a la sociedad de 41. Eso es el mecanismo de las primas diferenciales, y es una herramienta que en definitiva le permite al emprendedor estimular o desestimular el ingreso de personas a su emprendimiento. Entonces, quizás a mí me interesa que ingrese un nuevo socio que tiene determinadas particularidades, determinada expertise que va a potenciar mi negocio, o no le exijo prima, o le exijo una prima muy baja respecto a la que le puedo llegar a exigir a otros socios nuevos que ingresen a la sociedad, o socios que ya están en la sociedad, pero se exige por la mayoría, se resuelve exigir a unos menos prima que a otros. Otra cuestión que se admite y que viene a ser una solución a un gran problema que tenían las otras sociedades comerciales es se regula el tema de los aportes irrevocables a cuenta de futuras capitalizaciones. Un tema, es un temón en el mundo empresarial, cuando venían los socios, ingresaban fondos porque la sociedad para seguir con su giro necesitaba financiación y en el apuro omitían hacer los trámites de capitalización, reformar el contrato social si estamos con una SRL, o
celebrar una asamblea, si estamos en una sociedad anónima, omitían esas formalidades y el socio venía y decía, mirá, voy a financiar, pongo este dinero para cumplir con tal obligación a título de aporte. Eso que se hacía a las apuradas y que funcionaba, y que hoy funciona también en la vida práctica de las sociedades, implica que en el apuro se omitían las formalidades y cuando venía el fisco, por ejemplo, recalificaba y decía, no, pero esto no es un aporte. Aporte es cuando hay una decisión social declarando el aumento de capital, cuando se aumenta efectivamente el capital integrado. Esto es un pasivo de la sociedad con el socio. Ese era un problema que existía desde siempre. Bueno, ¿cuál es la innovación de esta ley? Que admite los aportes irrevocables, admite que el administrador de la SAS reciba esos fondos de los socios, con la carga, la obligación de capitalizarlos, de convocar a la asamblea, el administrador o el representante de la SAS va a tener que convocar a una asamblea en ese plazo de 24 meses. En ese plazo de 24 meses, mientras no se adopten las decisiones, la realidad es que va a impactar en el patrimonio, no va a ser una deuda de la sociedad con el socio. Ahora, vencido el término de 24 meses, lo que va a suceder es que efectivamente va a mutar la categoría, si no se capitalizó, va a mutar la categoría de esas sumas y ya va a comenzar a calificarse esa suma como un pasivo de la sociedad con el socio. Esa es una importante novedad y que flexibiliza el funcionamiento, ¿no? Porque a veces no era fácil o no es fácil en las sociedades anónimas, quizá de un día para el otro, convocar asamblea, a veces los socios no están en el país, tienen que emitir cartas poderes porque no se admiten las asambleas por videoconferencia en las sociedades anónimas, algo que en las SAS cambia radicalmente, ahora en un ratito lo vamos a mencionar. Bueno, otra novedad es que los aportes, en realidad, no es una novedad, se pueden representar en acciones nominativas o escriturales de igual valor e indivisibles. La novedad radica en que no se admiten las acciones al portador. En la SAS, ustedes no van a ver SAS con acciones al portador. Erradica la ley esa posibilidad, no aparece en esta ley 19820 la posibilidad de que la SAS emita acciones al portador. Sí puede emitir acciones nominativas, endosables o no, o escriturales, las cuales en ese caso no va a haber un título en mano del físico, en mano del socio, sino que va en un libro interno que lleva la sociedad, va a ir asentando quiénes son sus acciones. En el estatuto pueden crearse clases y serie de acciones, y en este punto la realidad es que la ley es amplia. Todo tipo de clases de acciones, preferidas, de goce, da una amplitud para regular los distintos derechos y beneficios de los socios que realmente no existe en la ley de sociedad comercial. Se puede establecer derechos de voto múltiple. ¿Qué es esto del voto múltiple? Bueno, que es en vez de una acción representar un voto, una acción puede valer por más votos. Esto puede regularse en el estatuto, si nada se dice en el estatuto, se va al régimen general, una acción, un voto, pero en el estatuto las partes pueden decir, bueno, yo soy el generador de este proyecto, yo soy el que diseñó el software, por ejemplo, yo generé, voy a recibir aportes, voy a recibir inversiones, dinero, pero no quiero perder el control societario, no quiero perder ese control. Bueno, puede regularse en el estatuto que sus acciones, las acciones que tiene ese emprendedor inicial, más antiguo, ese fundador del vehículo, bueno, para cada acción tenga derecho a más votos, con lo cual incrementa su peso relativo en la sociedad. Bueno, esto también, otra novedad, se puede prohibir vía estatuto la transferencia de acciones hasta por 10 años. Esto es una respuesta también a los emprendedores que siempre reclamaban el hecho de tener la posibilidad de dejar cerrada, de cerrar la puerta de la sociedad para algunos socios clave. Si una empresa es exitosa porque, en definitiva, uno de los socios es un genio del software, por ejemplo,
bueno, le va a interesar a esa sociedad o a esos socios que vienen a capitalizar, a invertir, le va a interesar que esa persona permanezca en la sociedad, no que venda sus acciones al otro día y se retire. Bueno, esta posibilidad se da en las SAS de limitar esa transferencia de acciones hasta por 10 años. Obviamente vía estatuto y vía acuerdo de socios. El proceso jurídico de la venta de las acciones de una SAS es simple, ¿tá? Y esta es una también diferencia a favor, por ejemplo, con las SRL, no con las sociedades anónimas, porque es el mismo mecanismo, pero sí es una diferencia con las SRL, que cada vez que un socio quiere vender la participación, tiene que atravesar una reforma estatutaria. En este caso, como lo que vende el accionista que se retira de la sociedad son acciones, el proceso es simple. Si son acciones nominativas, simplemente va a endosar esos títulos, si son títulos endosables, y la sociedad tendrá que registrar, anotar en el libro de registro de títulos nominativos quién es el nuevo adquirente, el nuevo accionista que compró esas acciones. Y obviamente comunicar al Banco Central del Uruguay, el accionista y el beneficiario final en la medida que se cumplan los requerimientos para ser beneficiario final, en cuanto al control de la sociedad y al esquema de la participación, etc. No hay normas que regulen los aumentos de capital. No hay normas que regulen los aumentos de capital. Esto también es importante. Prevalece lo que pacten los socios en el estatuto. Ahora, si los socios, por ejemplo, para ir por el camino rápido y económico, adoptaron el estatuto modelo, esto no va a estar regulado en el estatuto, con lo cual ahí en ese caso se van a ver regidos por las normas de las sociedades anónimas, les va a aplicar la obligación de capitalizar todos los rubros patrimoniales, preparar balance especial, etc. Podría ser diferente si las partes en el estatuto así lo entienden necesario o conveniente. Bueno, otro tema clave. Yo he elegido para esta presentación los temas que me han parecido claves a tener en cuenta. Algo importante, algo que es al final del día una ventaja, tienen las SAS una organización simple. Si bien los socios por pacto la pueden complejizar si quisieran, en la realidad, si no pactan nada, la estructura mínima es muy simple. Tienen 2 órganos de existencia preceptiva obligatoria, que es el representante de la SAS y la asamblea de socios, lógicamente, y después tienen órganos de existencia eventual. Si los socios quieren tener un directorio o quieren tener un órgano de administración, lo pueden regular en el estatuto. Si nada dicen, entonces quien va a tener las funciones de llevar la gestión ordinaria de los negocios va a ser el representante, el designado representante de esa SAS, que es lo que estamos viendo hoy con la constitución simple y ágil de los modelos. Los que acogen el modelo, bueno, nombran un representante que puede ser una persona física o jurídica, en cuyo caso, si es una persona jurídica, el representante de la SAS va a tener que nominar a una persona física que sea la voz de esa persona jurídica. Pueden llegar a querer los socios tener algún tipo de fiscalización interna, eso es de existencia facultativa, si así bien les viene a los socios tener algún tipo de control, un síndico interno, etcétera, una comisión fiscal, lo pueden regular también en el estatuto. Las reuniones de socios, las reuniones de asambleas, pueden ser por videoconferencia, pueden ser por medios de comunicación simultánea, dice la ley, o sea que podemos tener una asamblea por Zoom, una asamblea por WhatsApp. Lo único que se requiere es que exista la viabilidad real de participar, de deliberar y de votar en esta asamblea. Con lo cual, esto es una diferencia sustantiva, sobre todo con las sociedades anónimas, que requieren que la asamblea de socios se celebre en Uruguay, no se puede celebrar en el exterior, en el caso de la SAS podría celebrarse en cualquier lugar del mundo, y además se requiere que sea en forma presencial o a través de apoderado, pero que se celebre en Uruguay y presencial. Esto de la videoconferencia es un instituto totalmente moderno, totalmente ayornado y adecuado, ni que hablar a los tiempos que hoy por hoy estamos viviendo. La verdad que hoy por hoy, con esta pandemia, poder tener
facilidad o la oportunidad de celebrar asambleas, porque que es lo que además sucede en los hechos, y que eso sea legítimo y que nadie lo pueda cuestionar, es una gran ventaja que vienen de la mano de estas AS. También podría expresarse en el estatuto que los socios pueden dar su consentimiento a las resoluciones por escrito, y mandar un mail por medios electrónicos sin firma certificada diciendo, sí, yo voto en tal sentido. Para que esto suceda, de todas maneras, ahí sí tiene que estar previsto en el estatuto. ¿Qué pasa con el control de las AS, con la fiscalización? Lo que hablábamos hoy, que es algo que uno también tiene que un poco dimensionar. Respecto del acto de constitución, lo que hablábamos hoy, y las modificaciones del contrato, solo lo van a controlar, hacer el control de legalidad, el registro de comercio. No hay publicaciones, no hay gastos de publicación. Respecto del funcionamiento, bueno, ahí hay un matiz en función del volumen de ingresos. Si una sociedad por acciones simplificada genera ingresos anuales menores a 37.500.000 UI, yo ahí les puse la cifra aproximada en dólares a valores actuales de la UI, $4.300.000, o sea, una suma bastante importante. Si genera ingresos al año menores que 4 millones, no va a tener el control de funcionamiento de la fiscalización a sus operaciones de la IN y a determinadas operaciones. Las operaciones que son usualmente controladas por AIN a las sociedades anónimas cerradas. ¿Cuáles son esas operaciones que en principio no controlaría la IN, si bien tiene que estar enterada, y ahora vamos a ver un poquito cómo se entera? Se va a enterar, pero no va a hacer el control de legalidad de integraciones de capital, de reducciones de capital, de reintegro, de rescate de acciones, los supuestos que se genere el derecho de un socio a irse a colación de estas decisiones, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución de las AS. Nada de esto lo va a controlar, va a hacer el control de legalidad de la auditoría interna, si la sociedad está por debajo de este ratio. Ahora, cuando supera ese ratio, ese ratio de ingresos, sí la SAS va a tener que ir a comunicar esas operaciones a la Auditoría Interna de la Nación y eventualmente pedir la autorización. Cuando los ingresos son menores, en ese control simplificado que propone esta nueva ley, bueno, ¿qué dice la reglamentación? El decreto reglamentario, que dentro de los 180 días luego de cerrado el ejercicio, se debe concurrir la SAS, el representante de la SAS deberá firmar una nota y concurrir a la IN a decir qué modificaciones tuvo el capital. Se hicieron integraciones de capital, etcétera, pero es un mero comunicado administrativo diciendo qué operaciones se realizaron y que se cumplió con las comunicaciones correspondientes al Banco Central en la medida que haya habido cambio de accionistas, por ejemplo. Ese es la operativa, el contralor. Este tema de los ingresos menores al tope y cómo se va a materializar esa nota y ese envío de comunicación, en este momento lo está regulando, reglamentando la auditoría interna para ver cómo lo va a llevar adelante. Otra obligación para la SAS es el tema de registrar los estados financieros, como el resto de las sociedades comerciales. El resto de las sociedades comerciales, SRL, sociedades anónimas, tienen que tener una teneduría regular de sus libros, tienen que llevar los libros contables, el libro diario, el libro inventario, que aprovecho a comentarles que recientemente no está reglamentado, pero se ha posibilitado la existencia de libros contables digitales, o sea que seguimos avanzando hacia el mundo digital, todavía no está operativo, pero el registro de comercio tiene el deber, vamos a decir, cuando sus tiempos lo permitan, de regular este tema de los libros digitales. Las SAS tienen que llevar esos libros contables, como cualquier sociedad comercial, tienen que documentar sus operaciones, hacer sus anotaciones, cumplir con el marco normativo que les corresponda, las normas contables adecuadas, NIF para PYME o la NIF que corresponda, como cualquier sociedad comercial, y registrar los estados financieros ante la IN, ante la Auditoría Interna de la Nación,
¿Cuándo? En determinadas hipótesis. Otra vez vamos al ratio de ingresos para ver si una sociedad comercial está obligada o no está obligada. La SAS le rige lo mismo, exactamente la misma situación. Tienen que registrar estados financieros y lo pongo arriba de la mesa porque esta eventualmente podría ser, sí, una diferencia con las empresas unipersonales, por ejemplo, no con el resto de las sociedades comerciales, pero con las empresas unipersonales sí es una diferencia, ¿no? Si los ingresos totales del estado de resultados al cierre del ejercicio anual superan las 26.300.000 UI, dice la norma, aproximadamente 2 millones de dólares, o la sociedad obtiene ingresos que superen las UI, si esos ingresos se generan rentas que no son de fuente uruguaya, o sea, tiene sus activos básicamente en el exterior. Si se dan cualquiera de estas dos condiciones, entonces la SAS va a tener que, en un plazo de 180 días, registrar sus estados financieros. Y ese sí es un registro público donde terceros, pagando una tasa que además es muy económica, pueden acceder al registro de estados financieros de la Auditoría Interna de la Nación. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con los impuestos? Y voy a poner el acelerador justo en este tema para ser respetuosa con el tiempo. Los impuestos, a ver, no se quiso para la SAS dinamizar o que los empresarios utilizaran SAS porque implicara una exoneración tributaria, no. Lo que se previó es que van a estar sujetas al mismo régimen jurídico tributario que una SRL, son contribuyentes de impuesto a la renta por la totalidad de sus rentas y tienen el mismo tratamiento que las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué implica esto? En definitiva, esta remisión, que además después vino el decreto a aclarar justamente que era sociedad personal en el sentido de SRL, bueno, que, por ejemplo, no solamente van a poder liquidar IRAE ficto bajo el régimen de contabilidad, IRAE real, perdón, bajo el régimen de contabilidad suficiente, sino que además, si los ingresos de la SAS no superan las 4 millones de UI, aproximadamente 13 millones de pesos más o menos al año, van a poder liquidar IRAE en el régimen ficto. Quizás haya en el auditorio alguna sociedad ya hoy que conoce este régimen de tributación ficta, que, implica dimensionar y aplicar tasas a una porción de la renta obtenida por la sociedad. Yo acá les hice un cuadro con las tasas efectivas, en realidad discrimina el legislador por tipo de rentas y la tasa efectiva va a estar asociada a el tipo de renta. Si es una renta empresarial porque la sociedad combina capital y trabajo, bueno, entonces lo que se propone allí por el legislador es que la tasa efectiva, para no poner la porción de renta, etcétera, para simplificar, bueno, si la sociedad, en definitiva, percibe ingresos que van hasta los 2 millones de UI, ingresos empresariales, va a pagar una tasa del 3,3%, entre 2 y 3 millones de UI paga la tasa del 9%, o sea, si sus ingresos están en ese ratio, paga el 9% por todos sus ingresos, y si la SAS recibiera ingresos mayores a 3 millones de unidades indexadas al año, va a pagar una tasa a la tasa del 12%. Ese es el régimen para las rentas empresariales si se optara por liquidar IRAE ficto en la medida de que los ingresos del año no superen nunca los 4 millones de UI. Si la SAS lo que tiene son rentas puras de capital, por ejemplo, una SAS que es titular de inmuebles y lo único que hace es arrendar esos inmuebles, para traer un ejemplo concreto, bueno, va a pagar el 12% de tasa efectiva sobre esos ingresos. Si la SAS es un prestador de servicios al final del día, la SAS presta servicios profesionales, rentas puras de trabajo, bueno, entonces ahí otra vez la ley define la tasa efectiva en función de los ingresos. ¿Sí? Hasta 2 millones de UI, el 12%, entre 2 millones y 3 millones, el 15% de tasa efectiva, y después de los 3 millones hasta el tope de los 4 millones, lógicamente, el 18%. Otra precisión, otra cuestión que puede resultar importante a la hora de dimensionar cuál
cuál es el impacto de costos, en definitiva, y tributarios, si es que lo tiene, en función de cómo hoy tengamos nuestro emprendimiento, es que las SAS, salvo para determinadas actividades, pueden ir o pueden optar por pagar IVA mínimo, y acogerse al literal E del artículo 52, o sea, no pagar IRAE, ni real, ni ficto, ir al esquema de IVA mínimo, a ese pago mensual de IVA mínimo, que sustituye el pago de IVA y el pago de IRAE, siempre y tanto la SAS obtenga rentas empresariales, o sea, combine capital y trabajo, no podría optar por el esquema de IVA mínimo, la SAS que obtenga rentas puras de capital o rentas puras de trabajo, y que sus ingresos no superen los 305.000 unidades indexadas. 1.300.000 pesos, una cosa así. Es para emprendimientos reales de pequeña dimensión económica. ¿A quienes no les aplica esta posibilidad? A las transportistas profesionales de carga y a las actividades agrarias, por ejemplo, entre otras algunas excepciones que hay. Traigo esas excepciones por el tipo de auditorio que tenemos. Pero para otras actividades podría eventualmente la SAF, si no supera ese nivel de ingresos, acogerse al régimen de IVA mínimo. ¿Qué pasa con las utilidades de los socios? Bueno, si los ingresos, y esto es bien interesante y es una diferencia con lo que pasó con el sector transporte en aquella oportunidad que se dio de cambiar el ropaje jurídico, que se les dio la chance de ir a sociedad anónima y en las sociedades anónimas no rige esta posibilidad. En la SAS sí rige esta posibilidad de que las distribuciones de utilidades estén exentas en tanto y cuanto la SAS no supere el tope de ingresos de 4 millones de unidades indexadas. Si supera ese tope la SAS, o sea, si tiene ingresos mayores a 4 millones de UI, entonces las utilidades de los socios van a estar grabadas hasta la concurrencia con el resultado fiscal grabado a una tasa del 7%. Ese sería básicamente el régimen impositivo en cuanto a la renta y las utilidades. Otra opción que tienen que tener en cuenta el que esté evaluando posibilidades es que las SAS, si tienen rentas agropecuarias, pueden optar por tributar IMEVA. Esta ha sido una pregunta frecuente de muchos operadores. Operadores que están en el ámbito agrario, que generan rentas agropecuarias. ¿Pueden las SAS efectivamente tributar IMEVA? Sí se dan las condiciones para eso. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se generen ingresos por agro, derivados de agro, no de industria, de agro, en el ejercicio menores a 2 millones de unidades indexadas. Como estoy haciendo mucha referencia a la unidad indexada, les digo que está más o menos a valores actuales 4,55 por allí la unidad indexada. Ustedes harán sus números en sus cabezas. Si los ingresos no superan en el ejercicio esas 2 millones de UI, entonces se da una de las condiciones para optar, esa opción del contribuyente tributar IMEVA, si no puede ir por el IRAE o por el IRAE ficto, etc. Otra de las condiciones, es que la explotación agropecuaria se realice en un predio que no sea mayor a 1.250 hectáreas índice CONEAC 100. Esa es otra de las condiciones que también se tiene que dar. Y esta es una diferencia con el régimen de sociedades anónimas, las cuales no pueden optar por IMEVA, ¿no? Las SAS son además contribuyentes de IVA. A la medida que son contribuyentes de IRAE, son contribuyentes de IVA por los bienes y servicios que comercialicen y son contribuyentes de impuesto al patrimonio por el patrimonio que posean en Uruguay. O sea, la SAS, por su patrimonio, va a pagar impuesto al patrimonio a la tasa del 1,5. La enajenación de las acciones de una SAS. ¿Qué pasa cuando el accionista se quiere desvincular, va a vender sus acciones? ¿Qué tributa el enajenante? ¿Qué tributa ese vendedor de esas acciones de una SAS? Bueno, aquí rige el mismo régimen que para las sociedades anónimas. Y varía el impuesto a pagar en función del enajenante, de qué categoría tiene el enajenante.
Si es persona física, si es persona jurídica, si residente, si no residente. Allí yo les puse un cuadro con el tipo de impuesto que paga y la tasa a pagar por esa venta de acciones. Si el enajenante es una persona física residente en Uruguay, va a pagar como impuesto por esa venta el 2% del precio al cual venda las acciones, el 2,4% del precio. Esa es la tasa efectiva del impuesto, ¿no? Es un régimen ficto de liquidación de ese impuesto, pero la tasa efectiva es el 2,4% del precio de venta de esas acciones. ¿Qué pasa si la persona no reside en Uruguay y las personas jurídicas no residentes en Uruguay sin establecimiento permanente en Uruguay? Bueno, pagan, en vez de pagar impuesto a la renta de las personas físicas, van a pagar impuesto a la renta de los no residentes, y el impuesto, el impacto en la tasa es exactamente el mismo, pagan el 2,4%. ¿Qué pasa con las entidades domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación? Allí hay un castigo para estas entidades y el vendedor va a pagar una tasa mayor del 7,5% del precio de venta. ¿Y qué pasa si quien vende acciones de una SAS, quien era el accionista, es un contribuyente de IRAE? Es un contribuyente de IRAE, bueno, ahí va a tener que liquidar el 25% sobre la renta gravada. ¿Cuál es esa renta gravada? ¿De qué surge? Del precio al cual vende esas acciones menos el costo fiscal de esas acciones. Y para determinar ese costo fiscal hay determinadas opciones que da la ley, que bueno, no viene al caso ni es el foco de esta charla entrar a este grado de detalle. ¿Qué pasa con las contribuciones especiales de la SAS? Con la aportación de los socios. ¿Qué pasa cuál es el costo seguridad social de este vehículo? ¿Y qué tanta diferencia tiene con otros? ¿Qué tan costoso, más o menos costoso, puede llegar a resultar? Bueno, el régimen para los trabajadores de la SAS es el régimen general, no hay diferencia alguna. En cuanto a la aportación de los administradores, esa persona que eventualmente podría ser un único administrador, un único representante, existe sí un régimen específico, ¿tá? Y que varía en la ley, lo reguló de esta manera, la ley de SAS, varía en función de la composición de ese órgano de administración. Si es un director, no es lo mismo, o un administrador, no es lo mismo si se designa un directorio, ¿tá? Y si se designa un directorio, un órgano plurilateral, no es lo mismo, no da lo mismo si ese directorio son cargos remunerados o no. Yo allí puse un cuadro, un poco de ayuda a memoria, incluso para mí, porque este es un tema en el cual no estamos todos los días cuantificando, y yo mucho menos. Bueno, para ponerles arriba de la mesa y ustedes puedan dimensionar las diferencias si hay en el auditorio empresas unipersonales, por ejemplo, o SRLs. Bueno, el administrador o representante legal, en el caso de que una SAS tuviera un único administrador, un único representante, ¿qué va a tributar a la seguridad social? Va a tributar la cifra mayor, o sea, la base de cálculo para aplicar las tasas de aporte de contribuciones habituales. ¿Cuál va a ser esa base de cálculo? El máximo salario abonado en la empresa. Si tenemos trabajadores, ¿a quién le pago más? Bueno, al trabajador que le pago más, esa va a ser la base de cálculo para cuantificar la aportación del administrador. O la remuneración real que le pago al administrador, lo que resulte mayor de ambas, o si no tiene empleados la SAS, o si realmente no le pago una remuneración a ese administrador o es un socio o es alguien que quiere prestar el servicio y no le paga una retribución, el mínimo de aportación son las 15 bases fictas de contribución. Acá hay una diferencia con las empresas unipersonales muy mínima. Una empresa unipersonal sin dependientes hoy está en la escala mínima puede optar, dentro de las 10 categorías de aportes, por la escala mínima, que es de 11 bases fictas de contribución. En buen romance, una SAS sin dependientes con un administrador va a pagar alrededor de 1.000 pesos más por las cargas sociales por mes. No es una diferencia sustantiva que mueva la aguja a la hora de tomar una decisión. ¿Qué pasa con el directorio no remunerado? Tengo un órgano plurilateral y no lo remunero. Bueno, acá
lo que establece la ley, y esta es una diferencia importante con las sociedades anónimas, en las cuales los directores no remunerados no tributan nada, en las SAS, si yo nombro un directorio, la base de cálculo es el máximo salario abonado en la empresa o un mínimo de 15 bases fictas de contribución. ¿Tá? ¿Cuál es el importe de ese aporte mínimo? De ese aporte mínimo hoy, a valores actuales, un poco para tirar costos, anda en los 8.000 pesos de aportes en su escala máxima porque tienen derecho a FONASA, están incluidos en el sistema integrado de salud y en su escala máxima, considerando que tiene cónyuge, que tiene hijos, etcétera, andamos alrededor de 8.000 pesos por mes si tributamos por las 15 bases fijas. ¿Qué pasa con el directorio remunerado? ¿Ah? Bueno, acá lo que establece la ley, y no es una diferencia con el régimen de las sociedades anónimas, que tengan directorio remunerado, se tributa por la remuneración real percibida con un mínimo de 30 bases fijas. ¿Ah? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas son relevantes desde el punto de vista de las contribuciones? Bueno, una cosa relevante y que hace a la diferencia con las sociedades anónimas, los directores radicados en el extranjero no tienen exoneración. Por el hecho de estar radicados en el extranjero, no hay exoneración. Se tributa de todas maneras al BPS por esos directores. Se debe realizar aportes. Eso es una diferencia. Para las SAS, que la única actividad sea ser titular o propietaria del bien inmueble destinado a casa habitación del director o del administrador o del síndico, una práctica habitual de que una sociedad anónima sea titular de un inmueble cuyo único director, vive en esa casa, bueno, en ese caso hay una exoneración de aportar a la seguridad social para el director. Esto no rige para la SAS, no quedó esa exoneración. Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la pluriactividad. ¿Ah? Los no dependientes, por ejemplo, los administradores, deben realizar aportes por cada SAS que integren. Si un administrador es administrador de 5 SAS, va a realizar aportes en cada una de ellas, en cabeza de cada una de las sociedades por acción. Esto no aplica a los profesionales del software que están exonerados de esta norma. ¿Qué pasa con el FONASA? Bueno, el FONASA, los administradores, el representante legal, los miembros del directorio, si designamos un órgano de administración plurilateral, que aportan a la seguridad social, son todos beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por tanto, en la medida que son beneficiarios, tienen que realizar los aportes, que va a variar en función de la situación familiar, como mencionábamos hoy. Esta es una diferencia con la SRL, en que los socios administradores no están incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. La SRL, si yo no tengo administrador, tengo un socio administrador, ese socio no está incluido, no quedaron incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y con lo cual ese costo no lo tengo. Pero otra vez, no son números que muevan la aguja. No son números, porque el socio con actividad de una SRL sí va a hacer aportes, lo que no va a aportar es a FONASA, entonces no estamos hablando de números significativos. Al margen de que, si aporto, tengo los beneficios, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que nos brinda esta ley 19820? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? La posibilidad de ir para aquellos que hoy tienen otra forma jurídica y eventualmente ven que el vestido SAS, por el tema, sobre todo pensando en la responsabilidad de los socios, tan acotada, tan limitada al aporte, realmente quedó cerrada a la responsabilidad al aporte, no responden por otras obligaciones de la sociedad. Si quisiéramos, además de otras ventajas, por ejemplo, si soy una empresa unipersonal, la ley de SAS habilita, bajo un régimen único, particular, que las empresas unipersonales, ustedes saben que las empresas unipersonales están asociadas al titular, a la persona física. Entonces responden por su giro de actividad y por las obligaciones contraídas por el giro, en la ejecución del giro, con todo su patrimonio, no solamente con lo que está afectado al giro. Pues esta ley
trae la posibilidad, sin fecha de vencimiento, de convertir empresas unipersonales, transfiriendo ese giro en cabeza de la empresa unipersonal a una sociedad por acciones simplificadas. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Por qué es relevante? Bueno, por todas las deficiencias que tiene el régimen y los problemas que trae tener un emprendimiento alocado en una empresa unipersonal. El empresario unipersonal responde frente a todos los acreedores, frente al fisco, frente al BPS, etcétera, con su patrimonio propio. Si quiere escalar el emprendimiento, no puede recibir aportes, no puede emitir acciones una empresa unipersonal. Si quiere vender su empresa, no puede vender acciones, tiene que pasar por hasta la 19.820 tenía que pasar por un complejísimo proceso de enajenación de establecimiento comercial, que si no muta el régimen SAS y quiere vender su emprendimiento, tiene que pasar por ese proceso engorroso de enajenar el giro, que implica costos, que implica tiempos, que implica inspección fiscal, que implica un montón de cosas. Entonces, lo que el legislador está dando de la mano de dar equidad a todos los sectores de actividad, porque esta oportunidad ya la tuvieron los transportistas en su momento, que pudieron pasar a sociedad anónima, lo que está dando es la posibilidad de transferir el giro sin realizar todo ese proceso engorroso de enajenación de establecimiento comercial en la medida que el giro se transfiera a una SAS. Si el giro yo lo voy a transferir a una sociedad anónima, tengo que pasar por el engorroso proceso y costoso proceso de enajenación de establecimiento parcial, sea que sea total o sea que sea parcial. Ahora, esa posibilidad le da esta posibilidad, ahora vamos a entrar en los requisitos, queda abierta esta posibilidad sine die. Lo que sucede es que el legislador, para estimular ese uso de las empresas unipersonales que acarrean tantos problemas de planificación sucesoria, de un sinfín de problemas para los titulares, lo que está dando es una ventana de tiempo para que esa operación de enajenación de giro pueda hacerse exonerada de impuestos. Porque además de todo, de las enajenaciones de establecimiento comercial tienen un tratamiento tributario muy costoso. Lo que está dando el legislador es la oportunidad de convertirse a SAS sin pagar impuestos en la medida que se haga antes del 31 de diciembre de este año. ¿Qué pasa el 1 de enero de 2021? Las empresas unipersonales van a poder convertirse, pero ya no en forma con exoneración de impuestos, que pueden ser muy importantes. Otra oportunidad que viene de la mano de esta ley es la regularización de sociedades de hecho. Y ahora vamos, cuando entremos hice unas diapositivas para cada herramienta, cada oportunidad, vamos a ver las deficiencias de las sociedades de hecho. Y otra oportunidad que viene de la mano de esta ley es transformar las sociedades comerciales de la ley 1060, salvo las sociedades anónimas que no pueden transformarse, en SAS. Si yo soy SRL y veo que el régimen de responsabilidad no me es satisfactorio, o el régimen de transferencia de participaciones, tengo que reformar el estatuto cada vez que quiero transferir la participación de una SRL, bueno, quizás quiero tener un régimen más ágil, más dinámico y una regulación orgánica mucho más alineada con los tiempos que estamos viviendo, que es todo lo que comentamos, el régimen jurídico que ya comentamos. ¿Cuáles son los requerimientos? Vamos a ir uno a uno dentro de las 3 oportunidades que yo identifico que están hoy vigentes. ¿Cuáles son los requerimientos para convertir empresas unipersonales en SAS? Bueno, la canilla se abrió para aquellas empresas unipersonales que combinen capital y trabajo, o que presten servicios personales, dice la ley, fuera de la relación de dependencia. Allí quedó duplicado personal, para poner énfasis en personal. Bueno, que queden que esos servicios personales fuera de la relación de dependencia. Si tengo una unipersonal que es titular de inmuebles y que sus ingresos provienen de arrendar esos inmuebles, son rentas puras de capital, entonces esa unipersonal no la voy a poder cambiar a SAS, no voy a poder transferir ese giro a una SAS, o aportar ese giro en una SAS, no. Está pensado para aquellas empresas unipersonales que combinan capital y trabajo, o que prestan servicios personales, que prestan un electricista,
la ferretería, pero un comisionista, o un corredor de inmuebles, alguien que se dedica al corretaje de inmuebles, ese sí, pero el que obtiene rentas puras de capital o solo rentas puras de capital, perdón, no va a poder acceder a la oportunidad. ¿Qué otro requerimiento para convertirse? Bueno, que transfieran el giro en forma total o parcial. Puede pasar que una unipersonal tenga una duplicidad, uno o más giros, 2, 3 giros de actividad, se dedique a varias cosas. Bueno, puede ser que vea una oportunidad en transferir solo un giro a una SAS, con lo cual la empresa unipersonal va a quedar viva con el otro giro, cumpliendo el otro giro que no transfirió. Otra de las condiciones para convertirse es que se realice la transferencia en un solo acto y a título universal. No puedo venir, después que constituí la SAS, a transferir el establecimiento. ¿Ah? No, tengo que hacerlo todo en un mismo acto. El día que redacto el estatuto de la SAS, ese día también transfiero el giro, ¿ah? Total o parcial y a título universal. La empresa unipersonal que pretende ir a este camino tiene que estar obviamente registrada como tal ante los organismos recaudadores y tiene que tener los certificados únicos vigentes, ¿tá? El certificado único de BPS, el certificado único de DGI. No se requieren certificados especiales y esto es una gran ventaja por tiempos, por efectos de requerir certificados especiales que implican inspección, por un montón de cuestiones, sobre todo tiempos. Es una gran ventaja que no se requiera los certificados especiales. Otro requerimiento es que el titular de la SAS tiene que ser, el único titular de la SAS va a ser el que era titular de la empresa unipersonal. No puedo convertirme y ya en el arranque empezar con varios socios, no. Tengo que convertirme y el único socio al inicio va a ser el que era otrora titular de la empresa unipersonal. Tienen que adoptar el estatuto de la SAS, que nace también simultáneo con la transferencia de giro o la integración de ese giro, porque podría cuantificarse cuánto vale ese giro, inventariarse, sacarse un balance y hacerse a título de aporte en la SAS. ¿Ah? El capital integrado representa ese patrimonio transferido. Otra condición para esa conversión es que se prepare un inventario con todo el detalle de todos los activos, todos los bienes, los derechos, las obligaciones de la empresa unipersonal y que son objeto de transferencia. ¿tá? O sea, ¿cuáles van a ser objeto de transferencia? Los que la unipersonal tenía afectados al giro de actividad. No su inmueble personal, no un camión que estaba afectado a otro giro, sino lo que venía afectando y lo que estaba contabilizado en su activo. ¿Ah? Parece una redundancia, pero a veces hay preguntas en ese sentido. Tener en cuenta que la SAS que se crea es una nueva sociedad, con lo cual va a tener un nuevo número de RUT. Y pongo énfasis en esto porque algún transportista profesional de carga que se quiera correr, esto y que preste servicios fuera del país, que haga transporte internacional de carga, esto le puede implicar alguna dificultad, ¿no? Por el tema de los permisos en el exterior. ¿Ah? Puede tener un ruido o un tema administrativo allí que es bueno atenderlo con tiempo. Otra cuestión a tener en cuenta, que si la conversión implica el aporte de bienes o derechos registrables, por ejemplo, la unipersonal tiene un inmueble, tiene que inscribir en el registro de la propiedad inmueble, en el registro respectivo, de acuerdo a la naturaleza del bien, a los registros que voy a tener que golpearle la puerta para hacer la inscripción y que figure ese inmueble, por ejemplo, a nombre de la SAS y no de la empresa unipersonal, no de la persona física. ¿Qué pasa con los cambios de titularidad frente a distintas entidades públicas o a los permisos, las habilitaciones? La ley dejó clara que solo se puede exigir un certificado notarial que acredite la conversión y que no puede haber costo, no en el notarial, obviamente, el escribano sí va a cargar un costo por la preparación, pero no, el organismo público no puede cobrar por ese trámite o por esa habilitación. Y es buena la aclaración de que solamente se requiere un certificado notarial que acredite haberse realizado este trámite, haberse amparado esta ley, porque en el caso de los transportistas hubo algún tema con el registro de comercio asociado con la transferencia o la conversión, el cambio de régimen que hubo algún tema en este sentido, con lo cual es buena la ley en aclarar que solo pueden las autoridades exigir un notarial acreditando esta conversión.
El titular de una unipersonal, y esto es importante tenerlo en cuenta, va a responder solidariamente con la SAS por las obligaciones que se contrayeron antes de la conversión. No es que desaparece la responsabilidad absolutamente por los actos contraídos antes. No, la unipersonal sigue respondiendo con su patrimonio por lo previo. A partir de la constitución de la SAS va a responder por las nuevas obligaciones y el accionista, aquel que era titular de la empresa, blinda su patrimonio por las obligaciones futuras, no por las anteriores. Las ya contraídas, obviamente, va a responder en forma solidaria. Otra cuestión importante a tener en cuenta, la SAS va a responder en forma solidaria hasta el término de prescripción de los tributos por las obligaciones que contrajo la unipersonal. O sea, si la unipersonal tenía una deuda de IRAE o surge una deuda de IRAE del periodo anterior a cuando era unipersonal, la SAS va a responder por el término de 5 años, que es el término de prescripción de los tributos en nuestro país, o eventualmente 10 si hubo defraudación tributaria. Eso hay que tenerlo en cuenta, que por ese periodo va a haber una responsabilidad solidaria, no rige el año de la sucesión de empresas previsto en el Código Tributario, no rige. ¿Qué pasa fiscalmente con el tratamiento tributario de esta operación? Bueno, yo allí les puse en la diapositiva, el tratamiento tributario, ¿no? Que se prevén dos aspectos que hacen a la cosa y que son buenos que se haya establecido. ¿Qué pasa con la determinación de la renta derivada de la transferencia futura de un bien que se incorporó a la SAS? ¿Qué pasa con el costo fiscal de ese bien? ¿Cuál costo fiscal va a tener que considerar la SAS para cuantificar su renta en cabeza de la SAS el día que venda ese bien que antes era de la unipersonal? Bueno, eso lo aclara la norma y dice que se toma el costo fiscal al momento que lo adquirió la unipersonal. Lo aclara la norma y es bueno que así lo haga. Después, otra aclaración que hace la ley es que la SAS puede computar como crédito fiscal en su liquidación de IVA de la SAS el impuesto que facturó la unipersonal por proveedores de bienes y servicios. O sea, lo que le fue facturado a la unipersonal por sus proveedores en su giro anterior, sea por bienes, por servicios, la SAS lo va a poder computar. Sí, obviamente la unipersonal no lo computó. Si la unipersonal en su momento lo computó, lógicamente no lo va a poder computar la SAS. Y acá voy a lo que hoy les mencionaba, y estoy súper pasada de tiempo, ya me estoy poniendo nerviosa, pero bueno, creo que vale la pena porque justamente este es uno de los instrumentos que puede llegar a aplicar a muchos de los que hoy están escuchando. La empresa unipersonal que se va a convertir en SAS o que necesita o que desea convertirse en SAS por los beneficios que vimos, puede verse exonerada de los impuestos que habitualmente se aplicarían a esa transferencia de giro, pero para que eso suceda, además de las condiciones que ya vimos y que mencioné en la anterior diapositiva, que están explicitadas en la anterior diapositiva, se tienen que dar otras condiciones para que esté exonerada de los impuestos aplicables. IRAE, o sea, pagar por IRAE o IRPF según corresponda, IVA sobre los bienes transferidos, ITP, vendedor y comprador si hay inmuebles. O sea, para tener esa exoneración sobre esos impuestos, además de lo que ya vimos, tienen que darse estos requisitos. Se debe adoptar la decisión, como les decía hoy, antes del 31 de diciembre de 2020. La tomo la decisión el 1 de enero, va a estar grabada la operación. Lo puedo hacer, pero con gravamen. Deben ser residentes, empresas unipersonales residentes. No puede ser una empresa unipersonal cuyo titular sea una persona no residente. Deben desarrollar a título personal actividades comerciales, industriales o de servicios. Hoy habíamos dicho que un requerimiento era que combinaran capital y trabajo o que fueran prestadores de servicios no dependientes. Acá, además, para valerse de la exoneración, se acotó el sector de actividad. O sea, para poderme exonerar, tengo que pertenecer o realizar actividades comerciales, industriales o de servicios. Se deja fuera de la exoneración a las empresas unipersonales del sector agropecuario. Es un tema, o sea, no es que no puedan convertirse, pueden, pero tienen que pasar por los costos tributarios.
no se las exoneró a las empresas unipersonales, titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias. No se las exonera en la conversión. Desconozco el motivo, pero eso es así. Otra condición, deben encontrarse en situación regular de cumplimiento frente a DGI BPS. Ya habíamos dicho que se exigían los certificados únicos de DGI BPS, pero se vuelve a insistir en la normativa respecto de esto. Se requiere regular cumplimiento. Si no estoy al día con los tributos, no me voy a poder convertir. Tengo que estar al día. Otra condición es que se debe realizar la transferencia del giro a título gratuito. No puede la unipersonal cobrar un precio por esa transferencia de giro, o se debe integrar el establecimiento como integración de capital. Y en contrapartida, recibir ese titular de la unipersonal como única contraprestación por la transferencia del giro las acciones de la sociedad por acciones simplificadas y ser el único accionista de esa SAS. Tan es así que la ley regula una condición adicional, y es que ese accionista no puede enajenar por el término de 2 años desde que se transfirió el establecimiento. Y ahí hay un error en la diapositiva, porque no, está bien, dice las acciones. Las acciones no se pueden enajenar por el término de 2 años desde la transferencia. Esto no rige para, por ejemplo, si fallece el accionista de la SAS y por eso hay una transferencia de las acciones a sus herederos, o se divorcia el accionista de la SAS y tiene que ir a la liquidación de la sociedad conyugal. En ese caso no rige, no pierde la exoneración, no cae la exoneración por esos sucesos. Solo cae la exoneración si el titular de la empresa unipersonal enajena sus acciones en el término de 2 años. Acá una pregunta, y salió luego la DGI en una consulta a aclararlo, es, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Queda cerrado, no puede recibir capital, no puede, queda esa SAS condenada a tener un único accionista? No queda condenada. Lo que se prevé es que no puede enajenar sus acciones. Podría eventualmente recibir aportes de terceros y tener nuevos accionistas en ese periodo de 2 años. Podría incorporar nuevos accionistas, incrementar su capital y tener 1, 2, 3, 4 accionistas más, o el número que se quiera. No hay limitantes en ese sentido. Obviamente va a permanecer como mínimo, para no perder la exoneración, 2 años el accionista original, el titular de la empresa unipersonal. Si eso no se cumple, cae la exoneración y hay que reliquidar los impuestos. Hasta acá lo de la conversión de la empresa unipersonal a SAS. Después, si hay alguna pregunta adicional, lo vemos en las preguntas para los que puedan quedar. Otra herramienta que está arriba de la mesa, que pone la ley, es la regularización de la sociedad de hecho en SAS. Hoy, en nuestro derecho, los emprendimientos, por temas de costos, de ahorro de costos, o se canalizaban a través de una empresa unipersonal, los pequeños emprendimientos, o una empresa unipersonal que se constituía por un escaso costo y en 24 o 48 horas, o a través de una sociedad de hecho si eran varios los emprendedores. El régimen de la sociedad de hecho es un régimen, si bien es una persona jurídica la sociedad de hecho, es un régimen que adolece de muchísimos problemas para los socios, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de ellos representa a la sociedad. Todas las obligaciones que contraiga cualquiera de los socios obligan a la sociedad y obligan en forma solidaria, porque tienen una responsabilidad fruto de esta situación jurídica de irregularidad, de no haber firmado un contrato social, porque eso es lo que es una sociedad de hecho. Son socios, tienen una sociedad, pero nunca documentaron el contrato social. Debí partir por ahí, por la definición de lo que es una sociedad de hecho. Bueno, si no documentaron su contrato social, la condena de la ley es la responsabilidad solidaria por todas las obligaciones que contraiga la sociedad de hecho, y que cualquiera de los socios representa a la sociedad, y que además cualquiera de los socios puede exigir la disolución en cualquier momento. Entonces, trae muchos problemas, sobre todo cuando hay el fallecimiento de un socio, cuando un socio quiere vender la participación y no tiene cómo acreditar cuál es su participación porque no hay contrato. Adolece de muchos problemas el tema de la sociedad de hecho, además de que en el caso de la sociedad de hecho, todos los socios
con o sin actividad, aportan a la seguridad social, que puede ser un sobrecosto. Y esa es una ventaja comparativa de irse a la SAS. ¿Cuáles son los efectos de la regularización? Si hoy soy una sociedad de hecho y me regularizo, o sea, adopto el estatuto de una SAS, no se disuelve la sociedad de hecho, sigue con los mismos derechos, con las mismas obligaciones que tenía. La responsabilidad de los socios y administradores, obviamente, permanece por los actos previos a la regularización. Muta a partir del nuevo régimen jurídico que adopta, que es el de SAS. Y no es una operación gravada por impuestos. Acá no hay ningún tipo de plazo ni nada, porque realmente no hay una transferencia patrimonial en la regularización. Continúa la misma persona jurídica. ¿Qué pasa con las transformaciones? ¿Qué pasa con las transformaciones de otras sociedades comerciales de la ley de 1060 en SAS? Bueno, primer comentario. Aplica a cualquier sociedad de la ley 1060, menos a las sociedades anónimas. Las anónimas no pueden mutar su régimen jurídico y pasarse a una SAS. ¿Qué pasa? ¿Qué se requiere para transformarse, para cambiar ese sombrero, ese régimen jurídico y salirme de la SRL, por ejemplo, porque no me convence, porque tiene determinadas deficiencias que ya no quiero tener y quiero irme a un régimen más simplificado? Bueno, a los requerimientos no están previstos en la ley, y cuando no están previstos los requerimientos de la ley, rige en forma supletoria los requisitos para las sociedades anónimas. Entonces, la regulación de anónimas, ¿qué se requiere? Bueno, un balance especial, preparar un balance especial a la fecha de transformación, cumplir con todas las normas que correspondan al tipo de sociedad que está queriendo transformarse, las mayorías, si es una SRL, las mayorías que se exigen en las SRL, si es una sociedad colectiva, la unanimidad para adoptar la resolución, etcétera, cumplir con esas mayorías para adoptar la decisión de transformarme, de cambiar el régimen jurídico. Y por último, adoptar, por supuesto, el estatuto de la SAS, que ahí puedo adoptar el modelo o puedo ya aprovechar a hacerme el traje a medida que hablábamos hoy, publicar por 3 días que se transformó por ejemplo, SRL en SAS, inscribir en el Registro Nacional de Comercio. El camino es de ida y de vuelta. Si me transformo en SAS, la ley prevé que también una SAS podría eventualmente cambiar a SRL nuevamente, a sociedad colectiva, etc. No es una operación gravada la transformación porque otra vez no hay una transferencia patrimonial. Lamento haberme excedido unos minutos de tiempo. Hasta acá llegó la presentación. Quizás fui un poco acelerada sobre lo último, pero quedo abierta totalmente a las preguntas, por alguna duda que haya quedado, por algún comentario que quieran realizar, ampliar, algo que quieran, algún dato que quieran que les proporcione, obviamente en lo que hace a la presentación. Muchas gracias, Giovanna, muy claro, muy detallado. Yo creo que queda un material también que va a quedar grabado. Y abrimos una instancia para preguntas. Abajo, en el chat, hay un simbolito de pregunta. Lo oprimen y escriben la pregunta que quieran hacer a Giovanna. Vamos a darles unos segundos para que hagan eso. Vamos a pasar al modo pregunta. Le pido a Aníbal. Así podemos poner alguna pregunta que vaya surgiendo. Vamos a ver. En caso de que veo que hay varios escribiendo, en caso también ya le vamos a aprovechar, mientras algunos están escribiendo, a decirle que esto después va a quedar subido en el canal de YouTube de Altech y se lo vamos a compartir a todos los registrados, ya hayan podido asistir o no, esta presentación para que la tengan. Agradecerle por las dudas ahí a la primera pregunta, así que, Giovanna. Muy bien, muy buena pregunta, excelente. La responsabilidad del representante es, va a responder, el administrador responde por las obligaciones comerciales, o sea, por su gestión en definitiva, tiene que conducirse con lealtad hacia la sociedad, responde frente a los socios por una mala gestión, o por omisión, o por no respetar el estatuto,
responde eventualmente por daños a terceros, si hay daños y perjuicios a terceros, por también derivados de su gestión como administrador o representante, y responde por obligaciones tributarias. No responden los socios, pero sí responde por IRAE, por impuesto a la renta, el representante o el administrador. Muy bien. Vamos con alguna otra pregunta. Si tenemos alguna más. Bueno, si aparece alguna otra pregunta, también se la trasladamos. Las pueden hacer llegar. Ahí apareció otra. Verónica está activa. A ver, Verónica. No, las sociedades de hecho, a ver, con giro agropecuario pueden transformarse en la medida que son personas jurídicas. A ver, acá hay una precisión que quiero hacer. ¿Ah? En realidad no es que se transformen, es que adopta la sociedad de hecho el régimen jurídico SAS, hay una transformación, no hay una conversión. Y sí pueden, no hay ningún problema, pueden, las con giro agropecuario pueden transformarse, no hay ninguna limitante en ese sentido. Un comentario antes de pasar a eso, sí la hago para las sociedades civiles agrarias, ¿ah? Que puede haber en el auditorio sociedades civiles agrarias. ¿Qué pasa? La ley de SAS lo que establece es que las sociedades comerciales pueden transformarse a SAS. ¿Qué pasa con las sociedades civiles agrarias? Bueno, su propio nombre lo dice, son sociedades civiles, ¿ah? Pero esto no quiere decir que no tengan la posibilidad de terminar en SAS. ¿Por qué? Porque sobre todo para las que tienen personería jurídica, las sociedades civiles agrarias que tienen personería jurídica, que son aquellas y solo aquellas con contrato por escrito firmado antes de la vigencia de la ley 17.777, que es el año 2004, no me acuerdo del mes, pero 2004, las que ya existían con contratos por escrito antes de esa fecha, tienen personería jurídica. Y en tanto personas jurídicas podrían pasarse, y esto es un leading case que logramos el año pasado en KPMG, después de una ardua batalla con el registro que nunca había permitido que una sociedad agraria pasara de sociedad agraria a sociedad comercial, porque decían, bueno, las sociedades civiles no pueden pasarse a comerciales. Nosotros logramos un leading case que una sociedad civil agraria pasara, tuvo que aceptarlo el registro después de un contencioso, y sacó una consulta vinculante, y las sociedades civiles agrarias con personería jurídica pueden pasarse, por ejemplo, a SRL. ¿Cuál es la limitante para pasarse a SAS? Que yo estoy viendo es el texto legal para pasarse directamente a SAS. El texto legal en la ley de SAS habilita las transformaciones para sociedades comerciales, con lo cual, si yo tengo una sociedad civil agraria, no cumplo el requerimiento de ser comercial, pero lo que sí podría hacer para terminar con el resultado final deseado, que es ser SAS, podría ir de una sociedad agraria a una SRL y al otro día, después de tener la SRL, transformarme en SAS. No habría ningún inconveniente. Logro el resultado final, pero a través de este camino. Ana Pereira, ¿cómo estás? ¿Es posible que un accionista extranjero único de una SAF? Sí, es posible, totalmente posible. La ley habilita que las personas jurídicas extranjeras sean accionistas de la SAF. Acá la disquisición, y ya es un tecnicismo, pero podría, yo entiendo que no corresponde, pero podría eventualmente entenderse que como se omitió o no se permite que una sociedad anónima sea el único accionista al momento cero de una SAS, si esa persona jurídica al extranjero es asimilable a una sociedad anónima, poder decir que al momento uno no podría, pero es muy rebuscado, entiendo que no, que es posible que un accionista, persona jurídica extranjera o persona física extranjera, sea único accionista de una SAS. Mi respuesta es sí. Bueno, vamos con la última, Giovanna, y después el resto le vamos a pasar. Buenas noches, muy claras las explicaciones, muchas gracias. Empresa profesional de carga transportista, ¿puede pasarse a SAS?
hay que transferir, vender los camiones, hay que cambiar todo el papeleo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, señor Seyanes, la primera pregunta interesante, efectivamente puede pasarse a SAS, puede hacer la conversión de la que hablamos, puede transferir su giro haciendo el inventario de bienes y derechos y obligaciones, no hay ningún problema. Ay, no puedo ya volver a ver la pregunta, ¿podría volver a verla, Mauricio? Aníbal, ahí te pasa, sí. Ahí va, perfecto, gracias, Aníbal. Puede, no hay duda. ¿Cómo se hace operativa? Bueno, si esa conversión, esa transferencia de giro se hace, como dijimos, antes del 31 de diciembre de este año, se hace la transferencia en esa escritura o en ese documento privado, va a depender de los bienes a transferir, si hay inmuebles también, además de camiones, bueno, ahí va a hacer falta escritura pública, obviamente. Se va a hacer una escritura, si la operación de conversión es antes del 31 de diciembre, esa transacción va a estar exonerada de impuestos. Sí hay que transferir los camiones, pero no hay que pagar el impuesto asociado a esa transferencia. No hay que pagar IVA, no hay que pagar IRAE, está exonerada esa transferencia. Sí hay que cambiar la titularidad, que como decíamos se hace acreditando con un certificado notarial en el registro de propiedad mueble en el caso de los camiones, diciendo ahora esa unipersonal que era titular del camión, ahora el titular es una SAS porque se acogió a la herramienta de la conversión. ¿Hay que cambiar el papeleo en el ministerio? Hay que cambiar, pero lo que decíamos es que con un certificado notarial justificando eso frente al ministerio, el ministerio lo tiene que dar por bueno, recibir el notarial, y eso quedó por ley, que es algo bueno, es algo eficiente que hizo el legislador, dejar bien saneado ese aspecto. Con un certificado notarial, luego de realizada la operación, se presenta el transportista de carga a evidenciar, acreditar mediante un notarial que se acogió a este beneficio y que hoy es una SAS. Acá la precaución es lo que decíamos hoy, la SAS va a tener un número de RUT distinto, a nivel nacional no hay ningún problema si el transportista solo hace transporte nacional. Si hace transporte internacional, ahí va a tener que ir a los permisos, a conseguir los permisos extraterritorialmente, y ahí sí puede haber una complejidad porque en general el transportista profesional tiene los permisos habilitantes para el transporte internacional a nombre de la unipersonal con su RUT, que va a ser otro ahora. Entonces va a tener que moverse oportunamente, profesionalmente, y en eso les hago hincapié en que si bien todas estas operaciones a ver, se pueden hacer y obviamente la idea del legislador fue facilitar, de hecho ya hay un modelo para la conversión, el registro de comercio proporcionó un modelo de estatuto hacia el cual ir, y eso facilita las cosas. Obviamente a veces los operadores, los entes públicos, vienen un paso atrás a veces en lo que hace a el conocimiento de la normativa, y es donde ahí cobra relevancia el asesor, ¿no? El asesor que ustedes puedan tener en esta transacción, que pueda solventemente sacar las papas del fuego inmediatamente y poder ir a tener la discusión técnica rápidamente y mostrar el texto legal, explicar en qué consiste esto. Nos pasó con el sector transporte en la anterior experiencia que hubo, de que esta herramienta del cambio de régimen que se dio en el 2017, sí, los propios entes públicos desconocían a veces la posibilidad, la normativa, había una tarea de los asesores en ir a, hacer didácticos en el sentido de, no, esto existe, esto es así, bueno, y se hizo camino al andar y después eso funcionó muy bien y hubieron muchos transportistas profesionales de carga que se acogieron en aquel momento al cambio de régimen, sin ningún problema. Bueno, muy bien. Yo me resta solamente agradecer a Aníbal por toda la parte técnica, a la empresa Genexus, agradecer obviamente a todo el equipo de Altech que estuvo trabajando en la difusión y en el armado del evento. Agradecer especialmente a Giovanna, ahí está Aníbal, a ver si lo podemos saludar. Hola Aníbal, que no te habíamos visto. Agradecer especialmente a Giovanna nuevamente por la presentación, invitarlos a todos, decirles que estén atentos, empezamos en julio, vamos a tener en agosto, en septiembre y vamos a finalizar allá por el mes de octubre, veremos cómo nos permite.
Sí, este video lo vamos a colgar en YouTube y síganos por las redes para estar informados. Gracias, Aníbal, gracias, Giovanna, y será hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Chao, chao.